Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y explicando la palabra del Señor, donde estamos tratando este Evangelio de Mateo, que ya llevamos unos cuantos años estudiándolo, y poco a poco hemos ido avanzando hasta llegar en esta ocasión al versículo 21, donde ya les anuncio que a partir de aquí nos vamos a meter de lleno en el corazón del Evangelio. Lógicamente todo es el Evangelio, pero a partir de ahora Jesús va a empezar a hablar del corazón del Evangelio. Dice así la palabra del Señor, Evangelio capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Después de lo que sucedió con la famosa declaración, la famosa confesión de Pedro cuando le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, va a haber un punto de inflexión en el ministerio de Jesús. Desde ese mismo momento, el Señor empezó a declararle a los discípulos lo que próximamente iba a suceder, que era su muerte en la cruz. Y es que hasta este momento Jesús no había anunciado esto. Esta es la primera vez que habla abiertamente. Parece como que el Señor todo el tiempo se había estado encargando o ocupando de enfocar su tarea con los discípulos en prepararles para este momento. Y una vez ellos alcanzaron cierta madurez, ya entonces el Señor les pudo revelar su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Como veíamos ayer en el devocional, hay cosas que se nos van revelando poco a poco según nuestra madurez. Pero vamos a ir desglosando poco a poco esta revelación de Jesús a los discípulos. Lo primero que les dice es que le era necesario ir a Jerusalén. Y esto nos habla de esa obediencia máxima que Jesús tenía hacia el plan de Dios. Era una necesidad subir a Jerusalén porque, como todos sabemos, fue allí en Jerusalén donde fue arrestado, crucificado y muerto. Recuerda que era en Jerusalén donde estaba el templo y es allí donde se llevaban a cabo los sacrificios. Por lo tanto, Jesús, que es el Cordero de Dios, había de acudir hasta Jerusalén para llevar a cabo este sacrificio. Porque, ojo, nunca nos podemos olvidar que la muerte del Señor no fue un acto vandálico por parte de los romanos o por parte de los líderes religiosos del momento que lo llevaron a la cruz. No. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 10 y en el versículo 17, que era Él el que voluntariamente ponía su vida. Nadie se la quitó. Él la ofreció en sacrificio por amor a nosotros. Como dice, por ejemplo, la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo 12, donde se nos enseña que Cristo se ofreció una vez y para siempre en un solo sacrificio por los pecados. La muerte de Jesús no fue un crimen llevado a cabo por algunas personas, sino un acto totalmente voluntario por parte de nuestro Señor. Jesús subió a Jerusalén voluntariamente. Nadie le obligó. No subió forzado por nadie, sino que libremente decidió subir para entregar su vida. Y siguió declarando a los discípulos que no solamente tenía que subir a Jerusalén, sino que además le era necesario padecer mucho por mano de los ancianos, por mano de los principales sacerdotes y de los escribas. En resumidas cuentas, el padecimiento de Jesús fue llevado a cabo por los religiosos, por aquellas personas que estaban al frente del liderazgo espiritual del pueblo. Y concretamente son mencionados tres grupos. Por una parte están los ancianos, que para explicártelo así vienen siendo los líderes de las comunidades. En aquella época cada ciudad, cada pueblo, cada aldea tenían un anciano que mantenía el orden religioso y ellos eran la figura de autoridad en ese lugar. Y parece ser que todos los ancianos se pusieron de acuerdo en esta ocasión para ir en contra de Jesús. Por otra parte, también estaban los principales sacerdotes. Los sacerdotes eran las personas encargadas del templo.
Y en este grupo, lógicamente, incluía al sumo sacerdote, que curiosamente para la época de Jesús no era uno, sino que habían dos sumos sacerdotes, llamados Anás y Caifás. Y por último el Señor nombra a los escribas, que eran ese grupo de personas que eran expertas en la ley, aquellos que presumían de ser eruditos, de ser conocedores de la palabra de Dios. Los escribas eran quienes interpretaban, quienes enseñaban las escrituras. Pero sin embargo, con todo ese alto conocimiento que tenían, ellos no supieron conocer que a quien tenían delante era el mismo Mesías, que seguramente ellos mismos habían estado enseñando, habían estado predicando por años. Ahora bien, todas esas personas, todos estos líderes religiosos, hasta este momento simplemente, pues habían perseguido a Jesús. Sobre todo, por ejemplo, como ya hemos estado viendo, los escribas y los fariseos. Ellos estaban en constante oposición contra el Señor. Pero es que ahora Jesús dice que a través de todas estas personas va a tener que padecer mucho. Y que ese padecimiento lo va a llevar incluso a la muerte. Pero como te decía antes, por favor, que nunca se te olvide que esta muerte estaba preparada, estaba diseñada por nuestro Dios. No fue un acto vandálico de esas personas, sino que fue una entrega total, una entrega voluntaria por parte de nuestro Señor. Pero por último, el Señor no solamente les anunció todo el padecimiento que tenía que sufrir allí en lo alto de Jerusalén, sino que también les anunció su resurrección. Jesús dijo que le era necesario resucitar al tercer día. Ahí ya les estaba anunciando el triunfo que iba a tener sobre la muerte, esa gran victoria al tercer día, esa gran señal que va a confirmar que Jesús es quien dice ser el Hijo del Dios viviente. Es la resurrección lo que lo cambia todo. Porque mucha gente a lo largo de la historia de la humanidad podemos ver que ha muerto quizá por alguna causa en concreto, pero lo que cambia todo aquí es la resurrección. El apóstol Pablo dedica un capítulo entero a tratar este acontecimiento que lo cambia todo, que es la resurrección. Y es ese capítulo 15 de la primera carta que le escribe a los Corintios, donde dice cosas tan interesantes como por ejemplo la que está en el versículo 14, cuando dice que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. O aún más fuerte lo que dice en el versículo 17, cuando dice que si Cristo no resucitó, aún nosotros estamos en pecado. La resurrección del Señor es lo que lo cambia todo. Es la esperanza que todos los creyentes tenemos. Y fue a partir de ese momento cuando Jesús comenzó a hablar ya claramente, abiertamente, a sus discípulos acerca de su muerte, pero también de su resurrección. Este versículo es el que nos va a meter de lleno, como te decía antes, en el mismo corazón del Evangelio, que es la muerte en la cruz y la resurrección al tercer día. Porque esta es la gran noticia que nosotros tenemos que predicar a toda nación, que Jesús murió por nuestros pecados, pero que también resucitó para darnos vida eterna juntamente con Él. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Señor, porque nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios no quedó colgado en aquella cruz. Nuestro Dios no quedó sepultado en aquella tumba, sino que resucitó al tercer día. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por el día de hoy, Señor, que te pedimos que tú nos guardes, que tú nos bendigas, Señor, que tu bendición nos alcance en este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que vas a hacer, y hoy te queremos dar gracias por esa obra tan maravillosa, por ese plan tan perfecto que tú trazaste para que tu Hijo Jesús muriera en aquella cruz, pero sobre todas las cosas para que resucitase al tercer día. Gracias, amado y precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor, donde recuerda que a partir de ahora hemos tenido un cambio de inflexión, vamos a tener un cambio total. Ya Jesús ha abierto esta gran noticia, ha anunciado esta gran noticia, y a partir de ahora, de aquí en adelante hasta el final del Evangelio, ya nos vamos a meter de lleno en el corazón del Evangelio. Dios te bendiga.